La lectura conformista de la cultura barroca que expandió José Antonio Maravall en su conocido libro de la cultura del barroco y otros estudios, seguida por otros muchos críticos, veía esa cultura como una máquina al servicio del poder, especialmente en el caso del teatro, y entre los dramaturgos afecta de manera muy particular a Calderón, convertido por obra y gracia del tópico en un poeta reaccionario para muchos poco estudiosos. Tópico muy perjudicial para una percepción más ajustada de la obra calderoniana, en general, de todo el teatro del siglo de oro, y para su difusión en una época como la nuestra, en la que se aprecia mucho, aunque sea aparente, la posición antisistema. Pues en efecto ningún intelectual que se precie admitirá hoy ser defensor conformista, ni mostrará aprecio por quienes supuestamente mantienen esa postura. Aunque en la práctica mucha parte de los intelectuales, no solo del siglo de oro, figuren entre las filas del poder. Por contra, han surgido en los últimos tiempos otras visiones, quizá para salvar a algunos poetas, Calderón otra vez, que ven en estas obras de teatro una actitud casi revolucionaria, como si fuera un intento de salvarlos de las acusaciones anteriores. Semejantes lecturas enfrentadas se advierten en otros significativos casos de ingenios tan importantes como Quevedo, caracterizado por una especial propensión política y cuya obra se considera ya en sí misma reaccionaria, y algunos han dicho que hasta protofascista, o bien subversiva, según los deseos y las perspectivas de cada crítico que analiza esa obra. Una polarización que afecta de manera muy clara a su única comedia conservada, como ha de ser El privado, que es una comedia política. Y curiosos resultan también otros casos, como el de Vances Candamo. Vances Candamo es el último dramaturgo barroco, sucesor de Calderón como dramaturgo oficial de la corte, y cuya obra se ha interpretado también en términos casi subversivos. Pero es muy extraño que un poeta tan poco peligroso en este sentido, recuerdo, es decir, poeta oficial de Carlos II, de la corte de Carlos II, es muy extraño que un poeta oficial pues sea ejemplo de activista político contra el poder al que está sirviendo desde su tarea artística. In medio virtus, ¿no?, se decía, los poetas del siglo de oro en general defienden un sistema con el que están de acuerdo. ¿Qué otra cosa podrían haber hecho? ¿Por qué iban a hacer otra cosa? Si lo consideran el sistema más adecuado, es lógico que lo defiendan y por tanto que apoyen el sistema de la monarquía, la perspectiva nobiliaria, etcétera, todo eso que en efecto caracteriza a la sociedad española del XVII. Pero no debe confundirse esta defensa de tipo general con el conformismo servil o la ausencia de complejidad. En muchas ocasiones, un ejemplo es la política de Dios de Quevedo, lo subversivo puede ser precisamente recordar los valores proclamados por el sistema, es decir, que la defensa radical de un sistema de valores puede ser considerada una actitud contra, como acusaron a la política de Dios, contra el gobierno presente. Y lo que hace Quevedo ahí es trazar, digamos, el cuadro más ortodoxo de lo que tiene que ser un buen príncipe, que tiene que tener por modelo nada menos que a Jesucristo. Francisco de Ruiz Ramón, que estudió tanto el teatro del siglo de oro, ha respondido en varias ocasiones a esa concepción estereotipada que considera el teatro barroco dogmático y exclusivo, incapaz de crítica alguna. Y voy a citar un pasaje de uno de sus libros sobre el teatro del siglo de oro, y dice: quisiera invitar una vez más a rechazar aquella modalidad de lectura en donde se repiten todos o alguno de los estereotipos estéticos e ideológicos que subrayan el carácter exclusivamente conservador, al servicio de los dogmas emitidos desde el poder de los textos teatrales del XVII. Al no ser el texto dramático un simple documento, sino una construcción de sentido, la misma pretensión de presentar el teatro clásico español como una especie de lacayo con rica librea al servicio del poder o como un peón domesticado al servicio de la ideología dominante es cuestionada y puesta en entredicho, más que afirmada o negada por esa capacidad
intrínseca o virtual en todo texto dramático de desafiar el principio de autoridad cuando más se lo afirma verbalmente, haciendo ver escénicamente el hueco entre la retórica del poder y las acciones de las figuras del poder. Los blasones de los poderosos no pertenecen, cierto es, solo a la historia fáctica, crecen también en el mito y en la imaginación dramática de Calderón, de Caldamo y de un largo etcétera de poetas del siglo de oro. El mito y la historia obedecen a la poesía, pero la poesía en el siglo de oro no obedece a un solo amo. Según las circunstancias pragmáticas y según el género literario, desarrollará un amplio espectro que puede recorrer los caminos de la adulación y de la defensa sincera de las estructuras del poder, pero que transitará igualmente por las denuncias, por las críticas y por las sátiras más violentas.